¿Qué tal? Bienvenidos a la cuarta presentación de Historia de Japón. Este video comprenderá el periodo del shogunato parte 2. Este curso de preparación es para el examen de conocimientos acerca de Japón, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM y la Academia Mexicana Tokio Tanaka, Asociación Civil. Veamos el temario. Como ya habíamos mencionado en un video anterior, ya hablábamos de la época samurái. Ahora trataremos el periodo de unificación, que es conformado del año de 1560 al año de 1600. Después de eso trataremos el shogunato Tokugawa, el Tokugawa Bakufu, que es comprendido del año de 1600 al 1868, considerado el periodo premoderno de Japón. Por supuesto, también tendremos nuestra sección de "Y mientras tanto en México", para saber el contexto histórico de México en esa época. Hablemos entonces del periodo de unificación. Dentro de este periodo hubo tres personajes principales. En este caso hablaremos sí del famosísimo Oda Nobunaga, nacido en el año de 1534 y fallecido en el año de 1582. ¿Por qué Japón necesitaba unificarse? Bueno, había un movimiento importante de colonización de Asia del Este, lo que provocaba que en cualquier momento Japón pudiera ser invadido. Para evitar esto, Oda Nobunaga hace importantes cambios a la milicia, entre ellos el cambio de las batallas románticas con espadas y lanzas a las armas de fuego. Hubo muchas personas que no estuvieron de acuerdo con estos cambios, en especial monasterios budistas que tenían gran influencia y poder. Oda Nobunaga optó por eliminarlos de forma violenta, en lo que acabó con la destrucción de casi 3000 templos y miles de muertes. De parte administrativa, el shogun hizo varios cambios. De los más importantes fue el libre comercio y la protección a comerciantes. También para fomentar el comercio se eliminaron las barreras arancelarias. Dentro de tantas peleas, Oda Nobunaga fallece en el año de 1582, en el templo de Honno. Aquí hay muchas teorías de su muerte, aquí solamente diremos que fue asesinado. Y mientras tanto, pues, ¿qué pasaba en México? Pues sí, llegó Hernán Cortés a la ciudad de Tenochtitlan en el año de 1519, iniciando lo que es la conquista española. Ahora hablaremos del shogunato Tokugawa, el Tokugawa Bakufu, conformado del año de 1600 a 1868. Dentro de la unificación de Japón, tal vez el personaje principal es el señor Tokugawa Ieyasu, nacido de 1543 a 1616. Tokugawa Ieyasu derroca a las fuerzas que quedaban de Hideyoshi en la batalla de Sekigahara, el Sekigahara no Tatakai. Eso ocurre en el año de 1600. Es considerado una de las principales batallas dentro de lo que es la época del shogunato. Nuevamente, el gobierno es distribuido entre el shogun y sus 250 gobiernos locales, que están gobernados por el daimyo. Otro evento de gran relevancia dentro del shogunato Tokugawa es, así es, la llegada de los primeros barcos portugueses a las costas de Japón. Esto ocurrió en el año de 1543. Estos barcos traían muchas mercancías, pero dos son importantes para mencionar. La primera es las armas de fuego. Empezó un gran comercio con estas armas y le interesaba mucho al gobierno japonés. Otra cosa que se empezó a no precisamente comerciar fue la religión. Así es,
El cristianismo tomó gran relevancia en Japón. En menos de 33 años, en el año de 1582, Francisco Javier ya había convertido alrededor de 150,000 personas. Esta evangelización obviamente tuvo muchas repercusiones. En un principio, toda esta evangelización no se veía con malos ojos. De hecho, el gobierno de Tokugawa lo toleraba bastante bien. Desgraciadamente, esto no dura mucho, ya que en el año de 1637 existe una rebelión de cristianos, principalmente conformada por campesinos que no se encontraban conformes con las injusticias que sufrían. Esta pelea no podría decirse que era muy justa. Era alrededor de 20,000 rebeldes en contra de 100,000 efectivos en el área de Nagasaki. En los registros de los cristianos esto fue considerado como la matanza de los mártires de Nagasaki, en la que murieron muchos crucificados o decapitados. El gobierno de Tokugawa, al ver esto como una amenaza real, prohíbe terminantemente el cristianismo. En consecuencia, se expulsa a todos los españoles y portugueses del territorio japonés. El comercio aún continuaba, aunque solamente se mantenía con China y Países Bajos, que no tenían la religión dentro de su agenda comercial. Después de eso, Japón decide que se debe empezar con una política aislacionista, y en el año de 1641 cierra casi por completo toda relación comercial y política con otros países. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasaba en México? Bueno, en los años de los 1500, ¿qué era lo que empezaba? Pues sí, toda la expansión del gobierno de la Nueva España, conocida mejor por ustedes por lo que fue el virreinato. Conformado del año de 1535 a 1821. Duró bastante. Y con esto llegamos a la parte final de esta presentación. Como toda muy buena historia, especialmente la japonesa, esto continuará en el siguiente video. Soy Eduardo Segovia y les agradezco muchísimo su atención.